Listo. Ok. Bueno, Andrea, un gusto saludarte. Bienvenida a la clase de Historia Universal 2. Que bueno, hoy estaremos hablando un poco sobre lo que fueron las invasiones bárbaras, pero antes de iniciar la clase, Ah, te quería preguntar algunas cosas referentes a qué vistes tú en Historia Universal 1, ¿cuáles temas abordaron allí? ¿Qué eh, recuerdas más o menos? Vi lo que es el Imperio Romano, eh, ¿qué más vi? Mesopotamia, la historia antigua, todo lo que tiene que ver con la historia antigua. Mm, mm. Pues eso, más que todo. Ok, la antigua civilización, en la prehistoria, que es lo que se ve. Pero Sí. es bueno que tengas ya una base sobre el Imperio Romano, porque bueno, para hablar de las invasiones bárbaras, primero debemos hablar del Imperio Romano. Entonces, también yo siempre inicio mis clases en todas las asignaturas que doy de historia. Siempre inicio las clases planteando algunas cositas que quizás ustedes como estudiantes de educación y específicamente ya vinculado a lo que son las ciencias sociales, quizás desconocen, que es la importancia que tiene el tiempo histórico y el contexto para poder trabajar y abordar los hechos históricos de una manera más eficiente, poder comprenderlos. Entonces nosotros debemos siempre analizar todos estos hechos históricos que han ocurrido en el pasado, teniendo en cuenta las características de ese momento histórico. Es decir, no podemos analizar esos hechos históricos con una visión desde el presente, sino que debemos ir a ese pasado histórico, pero comprenderlo desde la visión que ellos tenían, desde su entorno, porque bueno, quizás vamos a caer en anacronismo, planteando ideas que quizás para nosotros en este tiempo histórico, en la actualidad, es un poco absurdo y que para ellos era totalmente normal. Entonces, siempre dentro de las ciencias sociales debemos tener en cuenta siempre lo que es el tiempo histórico y el contexto geográfico para abordar los hechos históricos. Me dices que viste el Imperio Romano y bueno, para hablar de las invasiones bárbaras, que es el primer contenido que tenemos acá en la asignatura, eh, debemos entonces decir que esas invasiones bárbaras causaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero al principio el Imperio Romano no es el gran Imperio Romano que origina entonces la caída de ese imperio, esas invasiones bárbaras, sino que al principio es una monarquía, después se convierte en una república y ya en la última etapa de ese Imperio Romano se va a convertir entonces en el gran Imperio Romano gracias a la expansión territorial que logran hacer con el gran ejército que logran crear, mantener y sostener durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, el Imperio Romano se convierte en el gran emperador o el gran rey, por decirlo de alguna forma, de Europa, gracias a la fuerza militar que ellos habían construido y gracias a la expansión territorial, ¿no? Que ocuparon casi que toda Europa y bueno, parte de África también, ese gran imperio romano. Pero como todo en la vida, pues algunas cosas se van debilitando, van perdiendo fuerza y fue lo que ocurrió con estas invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras se van a dar principalmente por dos motivos, que va a ser buscar obtener las riquezas que tenía el imperio romano y también buscar o hacerse con territorios que eran cultivables del Imperio Romano, que el Imperio Romano había conquistado y que tenía bajo su dominio, bajo su poder. Y esta serie de grupos que son conocidos como bárbaros, simplemente por, bueno, por no
eran conocidos como bárbaros, pero no era que eran bárbaros, así como lo podemos ver de violentos, sangrientos, quizás esa connotación no está vinculada a todos esos grupos, ¿no? Sino que eran bárbaros, ese término de bárbaro surge, es producto de que tanto los griegos como los romanos consideraban a toda persona extranjera que no tuviera sus mismas características culturales, que no fuera parte de su civilización, que no manejara el idioma de ellos, eran considerados entonces como pueblos bárbaros. De hecho, muchas de las invasiones que se van a dar en las fronteras del Imperio Romano, algunas se dan por medios de acuerdo entre los romanos y algunos de estos pueblos bárbaros. Se van a dar estos acuerdos, ¿no? Y hay otras que sí van a ser violentas, que van a ser saqueos, y bueno, sí tienen una connotación un poco más sangrienta algunas de estas invasiones. Pero bueno, ¿por qué se originan estas invasiones bárbaras? Dijimos que eran principalmente por dos motivos, que era obtener los recursos eh, de oro y recursos económicos que tenía o que había logrado crear el Imperio Romano, porque bueno, como tenía un gran territorio y todas esas especies de colonias tenían que aportar económicamente al imperio a través de los tributos, la recolección de impuestos, perdón. Entonces, el imperio pues tenía grandes recursos y también tenía muchas tierras fértiles cultivables, perdón. Entonces, esos pueblos de los visigodos, los francos, van a querer en algún momento hacerse con esas tierras para ellos poder también subsistir. Europa históricamente siempre ha estado en conflictos por territorio, es algo que ya lo hemos visto en lo que ha sido la historia de Europa. Pero bueno, estas invasiones bárbaras causan la caída de ese gran imperio romano poco a poco, o sea, van debilitando lentamente el imperio, como vamos a decir, como socavando las bases de ese gran imperio con cada una de estas invasiones que se iban haciendo a lo largo, que se fueron haciendo a lo largo de la historia. Estas invasiones bárbaras no eran más que movimientos migratorios. Los seres humanos ya es algo natural de nosotros que migremos. O sea, siempre migramos desde la prehistoria. Somos seres que migran para buscar mejores condiciones de vida, para buscar mejor territorios cultivables, territorios donde que se pueda habitar, territorios donde puedan crear asentamientos. Y entonces estas invasiones bárbaras se van a dar principalmente como movimientos migratorios que provenían de pueblos de Europa del Este, el norte de Europa, y también pueblos que procedían de Asia Central, específicamente los humos, ¿no? Que provenían de la región de Asia. Entonces, en búsqueda de esas mejores calidades de vida, mejores condiciones para ellos y para sus pueblos, empiezan a buscar de asentarse en las fronteras. En un principio se van a asentar, van a crear asentamientos, estos pueblos, en las fronteras del imperio. Las invasiones bárbaras se inician a partir del siglo III antes de Cristo. Sin embargo, durante ese siglo III, el Imperio Romano logra controlar las invasiones. ¿Cómo las logra controlar? Bueno, a través de el ejército, enfrentamientos, ¿no? Los soldados romanos logran repeler algunas invasiones que se estaban dando en la frontera y estos pueblos bárbaros
pues tenían que huir de la zona fronteriza del Imperio Romano. Pero también otra manera que encontraron algunos de los emperadores del Imperio Romano fue llegar a acuerdos, acuerdos donde, por ejemplo, a los visigodos se acordó con ellos, al pueblo de los visigodos, que si ellos podían asentarse en zonas fronterizas del imperio y hasta dentro del mismo imperio, pero si ellos participaban como soldados a favor del Imperio Romano, a favor del ejército del Imperio Romano. O sea, los ayudaban a enfrentar otros pueblos bárbaros. Entonces eran como unos acuerdos que se daban. Ahí entonces esas invasiones de esos pueblos bárbaros no fue violenta, sino que fueron acuerdos entre las partes involucradas, el Imperio Romano y en este caso los visigodos. Las invasiones bárbaras que van a tener más, que van a ser más mella dentro de las bases militares, la constitución política y también la economía del Imperio Romano se van a dar a partir del siglo V antes de Cristo, perdón, después de Cristo. En el siglo V después de Cristo, que se van a dar las invasiones que van a causar realmente daños. Y van a ser principalmente por los germánicos y los hunos. Los humos, perdón, son los que causan como que mayor daño al ejército romano, a las tropas del ejército romano. Entonces, bueno, eh, para ir engranando un poco lo que hablamos de estas invasiones bárbaras, al principio el imperio se muestra como el imperio romano desde sus inicios, pues como su nombre lo dice, fue un gran imperio que logra dominar gran parte de Europa y parte de algunos territorios africanos con su poderío, su gran ejército que pues logra ir conquistando territorios. Esa urgencia de conquistar territorios para tener también más tierras fértiles, tierras cultivables y tener colonias que permitieran subsistir a los emperadores y todo lo que era parte de la nobleza y del pueblo que sí se consideraba romano, que sí eran considerados romanos. Pero bueno, como ese imperio se había hecho tan extenso en lo que era el aspecto territorial, ¿no? Eh, se va a tener que dividir el imperio en dos capitales, que una la sitúan en Milán, después van a situar la otra capital para poder gobernar, para poder tener control, sobre todo para poder tener control de la población, para poder hacer lo que era la recolección de impuestos, tener control sobre lo que se cultivaba, todo lo que se comercializaba dentro de ese imperio y tener control sobre las zonas fronterizas. Siempre en las zonas fronterizas del Imperio Romano estuvo protegida. Pero en ese mismo siglo V se da una crisis económica bastante fuerte dentro del Imperio Romano. Se da un proceso de inflación en la economía que origina que muchos comerciantes y artesanos pues no tengan producción y no estén aportando al reino o al imperio en este caso. Y también se origina como una especie de inestabilidad política dentro de la estructura del imperio. Esto repercute en el ejército y las fronteras van a quedar, en la zona fronteriza del imperio va a quedar en algunos casos sin protección o con protección mínima. ¿Qué origina esto? Que bueno, que sea más fácil para esos pueblos bárbaros, que bueno, no solo eran los visigodos, sino que también eran los francos, los alanos,
los, ¿cómo se llaman los otros? Los vándalos, los alanos, los hunos, los francos y los suevos. Los Puedan, anglosajones, los anglosajones también, muy bien, pudieran entonces penetrar fácilmente esa zona fronteriza y logran ocupar zonas importantes como Hispania. Los unos ocupan lo que es la zona de los Balcanes, que era un territorio importante para el imperio. También logran ocupar las zonas de África que habían sido conquistadas por por el imperio romano, y allí van a tener los primeros asentamientos, ¿no? De esos pueblos bárbaros. Entonces, poco a poco, cada uno de los enfrentamientos que se van dando también va a ir repercutiendo en la misma inestabilidad, inestabilidad política que ya el imperio tenía. Y esto, bueno, va a ir socavando las bases del imperio hasta que se logra la caída del imperio de Occidente, bueno, porque se habían establecido dos imperios, el imperio eh, romano de Occidente, que es el que cae con estas invasiones bárbaras, y el imperio, bueno, cae el imperio de Occidente y con él también finaliza, que es importante decirlo, finaliza en la historia universal, sobre todo la historia europea, la Edad Media. Pero también se había establecido el imperio romano en bizantino, con la capital de Constantinopla, que va a caer después. Fue muy diferente cómo se manejaron los dos territorios, porque bueno, Constantinopla sobrevive, el imperio bizantino sobrevive es por el comercio, por ser una ruta comercial entre principalmente estos territorios europeos, Asia, India, todo lo que implicó el comercio de sedas, especias, perfumes, todo este tipo de bienes que se consumían en esta edad, ¿no? O en este tiempo histórico. Y por eso quizás sobrevive un poco más. Pero el imperio de Occidente se va a ir debilitando por esas invasiones bárbaras, principalmente por la acción, uno de los pueblos bárbaros que más genera, bueno, van a ser dos, los hunos, como ya te dije, y los visigodos, que sobre todo el líder de los visigodos, porque como los visigodos se sentían como utilizados por el imperio romano, por los emperadores, por el ejército romano, porque como ellos habían pactado que iban a estar dentro del imperio romano, pero fueron aceptados con la condición de que debían pelear con ellos, luchar a favor de ellos en contra de otros pueblos bárbaros, ¿no? Se sentían como carne de cañón, de hecho eran tratados como carnes de cañón y no estaban a gusto realmente porque, bueno, siempre se consideraron bárbaros, siempre se consideraron invasores y no se consideraron romanos realmente, los visigodos. Pero es Alarico, que es visigodo, el que va a originar una de las más grandes, o bueno, sí, sí, fue una de las más grandes como campañas militares que se logran hacer en contra del Imperio Romano, y fue tan importante que se dio el primer saqueo en la historia del Imperio Romano, porque el Imperio Romano se había creado su fama, pues bien ganada, de que era impenetrable y que además
nadie lo iba a vencer, porque tenían un gran ejército que pues había conquistado muchos territorios. Entonces, este Alarico, que es de origen visigodo, logra saquear Roma y allí le da como que, vamos a decir, como un ejemplo a los otros pueblos de que, bueno, ya los visigodos con Alarico logran saquear Roma, nosotros entonces los otros pueblos bárbaros también podrían hacerlo, también podrían saquearlos, ¿no? Entonces allí empieza de nuevo ese proceso de invasiones que se van a ir dando a lo largo de la historia. ¿Qué otra cosa no he dicho? Vamos a ver. Bueno, ya hablé del término, de que fueron migraciones, principalmente por los germánicos que procedían de Asia y de Europa, que se dieron en el siglo III, en el siglo V. Eh, bueno, esa fue como la invasión o el saqueo de Roma. Fue en el año 410 por estos visigodos. Y después Clodoveo, que era de los francos, inicia también otros procesos de invasiones que origina bastantes daños al imperio romano. ¿Cuáles serían como las causas de la caída del imperio romano de Occidente? Bueno, principalmente el afán de estos pueblos por tener también como que unos territorios propios. eh, También las riquezas que tenía el Imperio Romano, que había logrado conquistar, poder estos pueblos bárbaros tener territorios que ellos pudieran cultivar para poder sostenerse y todo lo que era su clan. Y la misma inestabilidad política que ya venía, o la crisis política que ya venía sufriendo el Imperio Romano en cuanto a liderazgo y en cuanto también a cómo gobernar el amplio territorio que habían logrado conquistar. También otra causa sería la crisis económica que se dio en el imperio, la cantidad de muertes por enfermedades, pandemias, bueno, endemias realmente, que se daban en ese tiempo y que afectaban a la población, pero que también afectaban a los soldados. Y bueno, las estrategias, que también es importante resaltar eso, las estrategias que utilizaron, las estrategias militares que fueron utilizando cada uno de estos pueblos bárbaros o cada uno de estos enemigos del Imperio Romano para ir viendo cómo paulatinamente podían ir asentándose en la zona fronteriza del Imperio Romano y posteriormente invadirlo y en algunos casos saquear algunos pueblos, saquear algunas ciudades importantes para el Imperio Romano y bueno, poder tener eso que ellos buscaban, que era principalmente las riquezas del imperio y sobre todo, y yo creo que era como que lo que más buscaban ellos era poder tener tierras que pudieran cultivar, porque bueno, eh, subsistían era de la agricultura, vivían era de la agricultura principalmente, aunque también estaba presente el comercio, pero la mayoría de estos pueblos era pueblos agrícolas, pueblos que querían tierras cultivables, ¿no? Entonces, y bueno, para poder tener un asentamiento donde estar. Otra cosa importante era que
una vez que ellos lograban entrar al imperio, como hicieron los visigodos a través de un acuerdo, eh, el imperio romano pues ofrecía como que la protección de que no iban a ser atacados por otros pueblos bárbaros. Entonces también esa era una de las cosas que buscaban estos pueblos bárbaros, obtener un poco de protección para no ser ellos saqueados, asesinados, porque bueno, cuando llegaban otros pueblos bárbaros que eran enemigos, ejemplo, los francos, que también atacaron en varias oportunidades a los romanos, ellos, ¿qué hacían? Pues el imperio romano, a través de todo lo que ya sabía en el imaginario en ese momento se ha construido, de que el imperio romano era aguerrido, fuerte, un imperio impenetrable, pues buscaban entonces pertenecer a ese imperio para poder obtener esa protección. ¿Tienes preguntas, dudas, comentarios, algo que hayas visto? Eh, sí, tengo una duda. Una. Bueno, tengo otras preguntas más. Este, yo cuando estaba leyendo lo de la historia sobre las invasiones bárbaras, que es muy extenso las páginas que yo estuve investigando para lo del ensayo, de verdad que fue una época, un tiempo muy extenso, todo eran conflictos, o sea, no terminaban una batalla y ya empezaban otra. Entonces, Sí. me ha costado, o sea, yo tenía que volver a leer los líderes de cada clan, que sí, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo cuando respondí el foro 1, hubo una persona que era como el líder de los unos. Ah, aquí lo tengo. Ajá, Atila, el rey de los unos. Ajá, lo que yo investigué fue que él era feroz en su ataque, pero no llegó a entrar a Roma por las súplicas. Murió inesperadamente y desapareció en el ataque y el poder de los unos. Ajá, exactamente, porque el único que logra llegar a Roma, porque bueno, Roma sí estaba todavía custodiada por el ejército romano, porque bueno, era el centro del poder, ¿no? Fue Alarico, que logró reunir diversos grupos, no solamente eran visigodos, sino que en ese momento, cuando Alarico logra saquear Roma, se le unieron no solo los visigodos, sino también algunas personas de los francos, algunos de los hunos, algunos de los anglosajones, esclavos también se unieron y hasta mismos ciudadanos romanos, que eran considerados ciudadanos romanos, porque en el imperio romano existía esa crisis como una crisis institucional donde los mismos romanos no se sentían como identificados con las medidas que se estaban tomando dentro del Imperio Romano. Ya el Imperio Romano, cuando Alarico logra saquear Roma, ya estaba debilitado y por eso es que pues logra saquear Roma, porque durante el siglo III, porque fue un asedio constante de estos pueblos bárbaros, constantemente querían saquear y apoderarse de los terrenos del Imperio Romano, de las tierras fue constantemente, como tú señalabas, no terminaba una invasión cuando ya llegaba otra, ya otro pueblo planeaba otra invasión. Entonces, esas mismas, por ser tan constantes, esos mismos conflictos, fue debilitando el ejército que era como el gran escudo, fue el gran escudo del Imperio Romano, para poder repeler las invasiones bárbaras. Y el imperio durante ese siglo III estuvo muy debilitado porque las mismas personas no se sentían identificadas con el imperio. Entonces
ay, ¿cómo que se llama? Augusto, que logra unificar el imperio a través de la religión católica, decretando como religión oficial el cristianismo, porque bueno, en ese tiempo también los cristianos no se sentían parte del imperio romano, habían algunas tribus con creencias paganas o algunos clanes con creencias supuestamente, bueno, como se llamaban en ese momento, creencias paganas, ¿no? Eh, creencias vinculadas también a los dioses, politeístas. Entonces, no existía una unificación, no existía un criterio de que, mira, como lo existe en la actualidad, somos venezolanos porque algo nos define como venezolanos. En ese tiempo histórico, nadie se sentía identificado con ser romano. Entonces es Augusto el que logra unificar el imperio, que eso va a ser muy importante porque eso le da la fuerza al imperio romano para poder seguir permaneciendo como un gran imperio y lo logra a través del cristianismo, logra la unificación del imperio a través de declarar como la religión oficial del imperio el cristianismo y bueno, de ahí surge la Iglesia Católica, que bueno, después creo que en otra clase hablamos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Creo que sí, según el Eh, plan. creo Según que el plan, sí. creo que sí hablamos del origen del cristianismo y de la Iglesia Católica. Bueno, pero allí en esa parte es importante porque se logra unificar bajo un solo elemento. Los pueblos siempre tienen, o los líderes siempre buscan, a través de la historia, han buscado unificar los pueblos a través de algo en común. Eso es algo que siempre se ha hecho. Una identidad común, una religión común, algo que nos hace ser iguales, o sea, pertenecer a un lugar. Y en este caso, el Imperio Romano lo logra a través de la religión, a través de la religión católica, ¿no? Y eso va a originar que estos pueblos que no se sentían parte del imperio empiecen a verse como parte, ahora sí, de ese imperio romano y empiecen también, que es importante, a querer formar parte del ejército, porque bueno, si un pueblo en ese tiempo histórico no tenía ejército, pues no iba a subsistir, iban a morir, porque todo se basaba en guerra. Europa principalmente, su historia es de guerra. Otra pregunta, otra cosa que quieras aclarar, no sé. Ah, Este, bueno, dígame. cuando hablaste del ensayo, tú seguiste las instrucciones que yo te coloqué allí, 3 páginas. Bueno, tengo que acomodar lo de la portada. Me falta agregar la pregunta inicial y ya y luego me falta colocar las referencias. No sé cuánto tiempo queda, pero me gustaría explicarte eso del ensayo para que lo hagas bien, porque, o sea, yo me gusta explicarlo así en presencial, pero bueno, como no estamos presencial, te lo explicaré por acá. Pero eso de la pregunta eh, es todos los ensayos a nivel académico, yo no sé si lo coloqué allí en el portal, siempre deben iniciar con una pregunta. Esa pregunta es la base del ensayo, ¿verdad? Entonces, tú debes tratar de construir, en base a lo que ya tú investigaste, ¿verdad? Esa pregunta, de manera que no se te haga difícil hacerte una pregunta que quizás no tenga respuesta o una pregunta que sea muy extensa, sino que tienes que saber un poco, eso también los ayuda a ustedes con el trabajo que tienen los trabajos que tienen que hacer en las otras materias y en este caso también en la mía, de delimitar los temas, ¿no? Entonces, Ok. esa pregunta es el centro del ensayo y tú construyes tu pregunta. En lo que sería la introducción, abordas un poco ese tema que estás planteando en esa pregunta y después, en la parte de lo que viene siendo ya el cuerpo del ensayo, la parte donde planteas tus ideas principales, tus ideas secundarias,
Allí tú empiezas a argumentar con citas de otras personas, de otros autores, citas textuales o paráfrasis tuyas también, ideas tuyas que tengas sobre lo que ya leíste en esa parte del contenido, ¿no? Ujú. Para complementar lo que vienes haciendo en la introducción. Y en la conclusión, yo creo que te lo había escrito por un mensaje. En la conclusión, ya definitivamente le das una respuesta A la a pregunta. esta pregunta que tú ya abordaste. Ok. Pero todo tiene que ir como engranado. No sé si allí me entiendes un poco, ¿no? Introducción, contenido o desarrollo y la conclusión, todo debe llevar como una secuencia. Ok. Que cuando el lector lo lea, entienda, ah, ok, mira, aquí en la introducción se plantea la pregunta inicial, pero también me dicen cómo la van a abordar, cómo se aborda el tema. Luego acá me dan algunas cosas, me hacen referencia a algunas cosas sobre otros autores que han planteado, que han tratado esta idea o esta pregunta o preguntas parecidas, se han hecho preguntas parecidas, se han cuestionado esto y ya definitivamente en la conclusión, ya eso sí, la conclusión viene siendo un producto que es tuyo, donde tú ya das tu opinión, razonas, argumentas de acuerdo a lo que planteaste en la introducción y en la conclusión, Ajá. tu conclusión, perdón, tu introducción y tu desarrollo, ya tu conclusión final. Mm. Más o menos si lo hiciste así. Sí lo hice, pero lo que tengo que acomodar es que si la portada tengo que colocarlo todo en norma APA, entonces, Ah, eso también. Ajá, colocarlo este, en un mapa. ajá, Y lo eso del, ajá, lo de todo lo que tiene que ver con el contenido del trabajo, creo que lo tengo que volver a revisar porque está muy extenso. Me ocupó una página más, entonces tengo que reducir. Y además tengo que colocar la pregunta. Entonces, son cosas, son detallitos que debo acomodar para enviarlo mañana. Ok, perfecto, está bien. Y no se te olvide colocar las fuentes porque eso también lleva ponderación en lo que es la escala, ¿no? De evaluación. Siempre en todos los trabajos que hagas tienes que colocar las fuentes y colocar citas. Si colocaste citas, Lo que pasa, no, porque yo todo lo investigué en páginas como Wikipedia o una página de un, ¿cómo se dice eso? De un Moodle, de una página por internet como el portal de la universidad de España, de un profesor que hizo una clase sobre todo lo relacionado con la Edad Media, las causas, consecuencias, incluyendo las invasiones migratorias, las invasiones bárbaras, invasiones migratorias, no, invasiones bárbaras, y todo eso lo saqué de allí. ok, bueno, cuando estamos en este nivel académico, yo no recomiendo usar Wikipedia, porque bueno, Wikipedia el nivel no es un nivel para universitario, ¿no? ¿Qué te recomiendo cuando vayas a hacer cosas así? Usar documentales, ver documentales. Hay libros digitales muy buenos sobre historia universal que puedes conseguir. Hay universidades también que tienen ¿cómo se llama esto? Revistas que también puedes conseguir. Tú colocas en el buscador Invasiones Bárbaras en PDF y allí te sale un montón de libros y un montón de revistas en PDF que puedes consultar para que Ok. puedas tener las referencias. Ah, Eh, profe, disculpe por dígame, interrumpir. Una página que yo siempre utilizo, que sí, para los proyectos, para los trabajos, es una que se llama Cielo. esa es una página que ahí hay como revistas, ¿no? Sí, hay artículos, hay revistas, hay Es trabajos, hay súper informes, bien. hay de todo. Entonces, ese lo utilizo